Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos, para todas. Aquí estamos iniciando nuestra clase número tercera de Deleuze y el arte, sensaciones, perceptos, afectos, aquí en Cursá Virtual. La idea de la clase de hoy es, en continuidad con lo que veníamos viendo, seguir obviamente ya con los análisis de cada expresión artística, de acuerdo a los textos de Deleuze. En la clase pasada vimos nosotros en la cuestión teatral a partir de Carmelo Bene, pero ustedes recuerden que ya en el texto de Carmelo Bene, o que ya por lo menos en lo que es el material de lectura que nosotros escribimos, asociamos o ya pensamos a Bene en relación con Francis Bacon, que es el artista, que es el pintor que vamos a trabajar hoy a partir de este libro de Gilles Deleuze, ahí lo pueden ver bien creo, que se llama Francis Bacon, Lógica de la sensación, ¿no? Que es un texto publicado en 1981. Entonces, vamos a seguir con nuestro recorrido en relación con cada uno de los artes y cómo se aproxima a ello Deleuze. Antes que nada, recuerden ustedes, en relación con el texto de Carmelo Bene, que hay en, digamos, en esta mirada deleuziana una crítica al concepto de representación. Esto va a ser algo que van a ver que es constante en cómo se vincula Deleuze o cómo piensa Deleuze cada una de las artes. Es decir, hay una crítica al concepto de representación, que es una crítica ontológica, metafísica, uno podría decir, en la filosofía de Deleuze, que eso se traslada a su acercamiento a la estética. Es decir, así como lo critica desde el punto de vista ontológico, es decir, critica la idea de que el conocimiento sea representativo, lo mismo hace básicamente con la noción del arte. Se va a criticar la idea del arte representativo, como vimos la clase pasada con la cuestión teatral, es decir, la idea de que el teatro tenga que representar, ¿no? La lógica representativa, mimética, diegética, narrativa en ese sentido. Y vimos la clase pasada que lo que Deleuze planteaba básicamente de Carmelo Bene era que, bueno, no hacía ni un teatro populista ni un teatro de vanguardia en ese sentido, ¿no? Sino un teatro más bien como del orden del gesto, ¿no? Él hablaba mucho de la poética del gesto y sobre todo una poética del gesto que estaba libre de todo tipo de estructuras de poder. Ese era básicamente uno de los ejes centrales. En el caso de Francis Bacon, que vamos a tomar este libro, eh, algunos temas que vamos a analizar son los siguientes, ¿no? Primero, esta noción de lo figurativo, del arte representativo versus la figura. Van a ver que Deleuze va a oponer la figura, el concepto de figura, de un arte que tenga figura versus un arte figurativo representativo, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es trabajar con la figura como trabaja Francis Bacon, con una figura particular, con una figura animalizada probablemente, y otra cosa es el arte figurativo representativo, la histeria y el cuerpo deforme, la histerización, eso lo vamos a ver también. Bacon como pintor de cabezas sin rostros, la diferencia entre el rostro y la rostridad y la cabeza como una dependencia de la corporalidad y el rostro como una forma, como una organización jerárquica, expresiva. Eso lo vamos a ver también cuando veamos su aproximación al cine. El hombre y el animal, pintar la sensación, lo instintivo, el nervio y la pulsión, la deformación versus la transformación, relación de fuerzas y abstracción dinámica, el tacto visual o el sentido áptico de la vista. Esos son algunos temas que yo traté para que repasemos nosotros y para que leamos en conjunto en relación con el libro. Eh, Ustedes saben, Bacon probablemente fue uno de los artistas más importantes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Uno se puede preguntar por qué a Deleuze le interesa tanto, a tal punto de publicar, a tal punto de escribir este libro, que ustedes saben, este libro, y quiero antes de empezar a leer, digamos, lo que es el material de lectura, en la edición castellana hay una nota a pie con una aclaración que se las voy a leer. Dice, así era en la edición original publicada en 1981, en edición de La Différence, que constaba de 2 tomos. O sea, originalmente el texto en francés eran 2 tomos, y que contenía el primero el texto de Deleuze, que es lo que vamos a leer, que es este, y en el segundo la reproducción de todos los cuadros a los que se hacía referencia en él. Es decir, eran 2 tomos, en uno estaban las reproducciones pictóricas y en otro estaba el texto deleuziano. Acá en castellano tenemos solamente
un texto unificado, como pueden ver, y las reproducciones pictóricas están al final miniaturizadas y en blanco y negro, ¿no? Dice, nuestra edición, siguiendo el criterio de la nueva edición publicada en Sale en 2002, que es este, sobre todo, se reduce como ella en un único tomo que contiene solamente el texto. En las últimas páginas, sin embargo, aparecen el índice completo de los cuadros de Bacon, situados en el número al margen del texto, y una pequeña selección de los más representativos como guía para el lector menos familiarizado con la obra de Bacon. Y es importante, obviamente, si estamos hablando de Bacon, bueno, tener la referencia visual, a qué está haciendo referencia Deleuze. Pero como ven, en el 81 eran 2 tomos, en el 2002 se reeditan en un tomo, y la edición castellana está siguiendo básicamente esa edición, esa segunda edición en un tomo, de la cual se extraían algunas reproducciones, ¿no? Y se las coloca al final del tomo único, ¿no? Es una aclaración desde el punto de vista bibliográfico que me parece importante marcar. Bueno, voy a empezar leyendo el material de lectura. Ustedes saben, yo en general imprimo mis propios materiales, pero producto de la pandemia y que no ha llegado la tinta, voy a leerlo de manera digital, este texto que yo tengo. Obviamente después lo van a tener también ustedes para descargar, así que lo voy a leer desde la pantalla, lo que es el texto que tengo preparado para la clase de hoy. Y después, obviamente, vamos a leer y analizar los párrafos de Francis Bacon, Lógica de la Sensación. Bueno, bien, ¿cómo podemos pensarlo? Dice, en los 17 capítulos, es un texto que tiene 17 capítulos, de Francis Bacon, Lógica de la Sensación, texto de 1981, Deleuze se aproxima a la obra del artista inglés a partir de la tensión entre la figura y lo figurativo, esto que recién les decía, figura y figurativo. Si bien al filósofo le interesa la figura en el arte, este la distancia fuertemente de la estética figurativa, vale decir, el cuerpo está en primer lugar en Bacon, pero se trata de un cuerpo histerizado, y acá viene lo otro que yo les mencionaba. Digo, el cuerpo está en primer lugar, pero es un cuerpo particular. Si ustedes ven las imágenes, van a ver que son cuerpos como en movimiento, van a ver que son cuerpos como animalizados, van a ver que son cuerpos atravesados de cierta dinámica particular que los desfigura y que tiene cierta tonalidad terrorífica también, ¿no? Cierta cuestión como perversa en cierto modo. Es un cuerpo entonces que escapa por todos lados, un cuerpo deformado, un cuerpo desfigurado, que no pierde su cualidad de figura. Ese es el punto. Entonces, por eso tenemos que hacer la diferencia entre la figura y lo figurativo. El arte de Bacon para Deleuze es un arte de la figura, no es un arte abstracto, no es un arte de la abstracción lírica, no es Rothko, ¿no? No, hay figura, uno puede reconocer una figura, incluso uno puede reconocer una figura humana, pero una figura humana particular, desfigurada, es una figura histerizada, como dirá Deleuze, ahora vamos a ver qué es eso, pero que lo opone al arte figurativo, no sé, tradicional, digamos, no a representar de manera mimética un cuerpo o un objeto. Entonces, un cuerpo, dice Deleuze, que hace indiscernible lo humano de lo animal. En este sentido, para Deleuze, desfigurar es desorganizar. Bacon pinta cabezas, pero no rostros. La cabeza es parte del cuerpo, el rostro es una organización. Son cabezas sin rostros insertos en cuerpos como piezas de carne y bocas desfiguradas o ilocalizadas. Dice Deleuze, y lo cito, la cabeza pieza de carne es un devenir animal del hombre. Los cuerpos de Bacon se escapan por las bocas que gritan, por las sonrisas histéricas. El contorno se borra, se pierde, la figura se contrae o dilata, se aísla y desterritorializa. Entonces, este es el primer elemento que quiero marcar de la aproximación deleuziana a el arte de Bacon. Es un arte de figuras, pero no un arte figurativo, es un arte de cabezas, pero no de rostros, es un arte de lo humano, pero lo humano indiscernible de lo animal. Por tanto, ahí aparece esta noción de devenir animal del hombre, que no es literal. O sea, lo que ustedes van a ver es que no es que las figuras humanas adopten formas reconocibles, no sé, de animales puntuales, sino que hay algo, hay una resonancia que remite a cierta animalidad, probablemente producto de esta desorganización. El rostro es lo organizado, lo orgánico, mientras que la figura baconiana es una figura desorganizada y localizada. Bien,
De acuerdo a Deleuze, hay dos modos de superar la figuración, dos modos de superar la figuración. Por medio de la abstracción, como decíamos, es decir, quebrando lo ilustrativo narrativo. Se trata de pinturas que no actúan en el sistema nervioso, dice Deleuze, ni en la carne, sino en el cerebro. Acá tenemos que pensar en primera instancia cuadros, ¿no?, que quiebran lo ilustrativo o narrativo por medio de eh, una cuestión metódica, si ustedes quieren, que no actúa o que no interviene en el nervio ni en la carne, sino en lo cerebral. Son pinturas cerebrales. ¿Qué es una pintura cerebral? Bueno, pensemos, insisto, por ejemplo, en el expresionismo abstracto, en cierto expresionismo abstracto, porque probablemente Pollock tenga un elemento pulsional, pero cierto expresionismo abstracto, quizá de Kooning, por ejemplo, Mark Rothko, aquellos autores que trabajan con lo cromático puro, ¿no? Pienso sobre todo. Entonces ahí tendríamos por un lado la abstracción, que es un modo de superar la figuración. Pero en segundo lugar, dice Deleuze, también se puede superar la figuración paradójicamente a través de la figura, que es una forma sensible relacionada con la sensación. El caso de Bacon, pero también el caso de Cézanne, van a ver que el texto cita mucho a Paul Cézanne, ¿no? Son dos ejemplos de lo que postula el filósofo, es decir, ambos pintan la sensación, ambos trabajan sobre el sistema nervioso, la carne y el instinto. La sensación deforma o agencia el cuerpo. No hay sentimientos en Bacon, hay afectos, sensaciones e instintos. En la misma línea en el naturalismo en el cine, que veremos la próxima clase, de, por ejemplo, ciertos directores como Buñuel o como von Stroheim, se asienta sobre lo instintivo. Entonces, la segunda posibilidad para quebrar la figuración, para quebrar lo ilustrativo narrativo, es el uso de la figura. Ahora, es un uso de la figura acentuado sobre la sensación, sobre el sistema nervioso, sobre la carne, sobre el instinto, y la sensación es lo que deforma el cuerpo. Entonces, a diferencia de lo figurativo representativo, pintar la sensación, de ahí viene un poco el subtítulo del texto, lógica de la sensación, pintar la sensación implica una desfiguración, una deformación o una desterritorialización, si ustedes quieren, de la corporalidad, que sigue siendo corporalidad, que sigue siendo figura, que sigue siendo cuerpo, pero un cuerpo indiscernible de un devenir animal asentado en lo instintivo. Esto lo vamos a ver también, insisto, cuando veamos el cine. Vamos a ver una imagen particular que es la imagen pulsión, ¿no? Los autores que trabajan la imagen pulsión van a trabajar sobre elementos similares a Francis Bacon. Digamos, ¿en qué sentido? En tanto van a trabajar con cuerpos, pero cuerpos desorganizados, cuerpos atravesados o asentados en la pulsión. Entonces, esa es la otra forma de quebrar la figura representativa, ¿m? O el arte figurativo, por medio de una figura atravesada por la sensación, como pueden ver que son los diferentes cuadros de Bacon o los diferentes protagonistas de los cuadros de Bacon. Bien, tercer elemento importante desde mi punto de vista en la aproximación que va a hacer Deleuze a Bacon, la noción de histeria, ¿no? ¿Cómo la emplea Deleuze? Bueno, Deleuze emplea la noción de histeria para referirse a la pintura de Bacon y ello requiere enfrentar dos conceptos, el cuerpo versus el organismo. ¿Mm? En el primero solo vemos carne, órganos y nervios, emociones vitales espasmódicas y excesivas. En el segundo percibimos una organización que aprisiona la vida, que obtura su circulación. Entonces, por un lado tenemos cuerpo y por otro lado organismo. El organismo, lo orgánico, de ahí pensemos también esto es un derivado en cierto modo de un concepto deleuziano muy importante que es el concepto de cuerpo sin órganos, que ya lo emplea en el Antiedipo, escrito con Guattari, ¿no? Entonces, la diferencia entre carne y organismo es que el organismo tiene una jerarquía, es que el organismo obtura y aprisiona lo vital, mientras que el cuerpo básicamente es un conjunto o un agenciamiento, si ustedes quieren, de órganos, carnes y nervios espasmódicos y excesivos que no están organizados de manera jerárquica. La estética deleuziana, que Bacon ilustra a la perfección, es aquella de cuerpos y de órganos, pero no de cuerpos organizados. Hay cuerpos y hay órganos separados, por así decirlo,
pero no hay cuerpos organizados, es decir, hay cuerpos dejerarquizados. Cuerpos sin órganos es a la postre cuerpos anarquizados, como decíamos, no sin órganos. Es importante entender esta diferencia. Cuando Deleuze habla de cuerpo sin órgano, no es literalmente un cuerpo que carece de órganos. No, no, el cuerpo tiene órganos, obviamente, pero, eh, perdón, básicamente la noción de cuerpo sin órganos se refiere a un cuerpo anarquizado, un cuerpo desterritorializado, desorganizado sobre todo. Y ahí lo vemos en el caso de Francis Bacon, que efectivamente, según Deleuze, es así, digamos, ¿no? Dice, una constante son las diferentes aproximaciones a los cuerpos sin órganos que Deleuze realza a través de obras de arte de artistas que experimentaron con alcohol, drogas, masoquismo, fetichismo y locura, con lo esquizo, en definitiva. Una constante, no una cosa, perdón. Entonces, una constante son las diferentes aproximaciones a los cuerpos sin órganos que Deleuze realza a través de diferentes experiencias, digo, ¿no? Esto es algo que está en otros textos de Deleuze también, el vínculo del arte con sustancias psicoactivas, por ejemplo, el caso de Scott Fitzgerald con el alcohol, lo veremos cuando veamos la literatura angloamericana, el caso de las drogas que se ve en Castaneda, por ejemplo, que se ve en Burroughs, ¿no? Que son autores que le interesan mucho a Deleuze, que también lo veremos. Hay un vínculo ahí entre la noción de cuerpo anarquizado, de cuerpo desterritorializado, de cuerpo agenciado, con alcohol, con drogas, pero también con cierta sexualidad sadomasoquista, lo veremos cuando veamos a Hermann también en la literatura, en la locura, es decir, todas formas de lo esquizoide o lo esquizo que Deleuze va a reivindicar en su filosofía, ¿no? No lo esquizo en un sentido clínico, psiquiátrico, esto lo aclara muy bien en Antidipo, sino más bien lo esquizo como, bueno, como la crítica básicamente de la neurosis, como una figura alternativa al neurótico, ¿no? En el sentido que el neurótico se cierra sobre sí, se cierra sobre lo familiar, sobre lo privado, y el esquizo se vincula con la exterioridad, con una exterioridad propia. Bien, Deleuze llama histéresis, ¿no? Al retraso, a las oscilaciones. Dice, y lo cito, la pintura es histeria, o bien aún pronto y ya tarde. En ese sentido se refiere con histeria o con cuerpos histerizados. ¿Por qué? Bueno, porque es aún demasiado pronto o demasiado tarde, o ya demasiado tarde. Es decir, estos cuerpos histerizados en Bacon remiten de manera cabal a la definición deleuziana de cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos no es ausencia de órganos ni existencia de órganos indeterminados, sino presencia temporal y provisional de órganos determinados. Esta es una frase importante, ¿no? Sino presencia temporal y provisional de órganos determinados. Entonces, cuerpos histerizados que remiten a cuerpos sin órganos no implica ausencia de órganos, tampoco implica un órgano indeterminado, sino implica un órgano concreto, pero que tiene una presencia temporal y provisional. Una presencia, si ustedes quieren, fugaz o oscilante, ¿no? Se trata de órganos determinados por encuentros en zonas y amplitudes variables, ¿no? Esta es una forma de entenderlo, cuerpos atravesados por dinámicas de movimientos. Entonces, quiero marcar sobre todo este último concepto de mi material de lectura, que es el concepto de histéresis, de ahí viene histeria. ¿Por qué decimos que la pintura es histeria, según Deleuze? Ahora vamos a leerlo en el texto. Bueno, porque se trata, según las características de Deleuze, de pinturas donde aún es todo demasiado pronto o bien es demasiado tarde. Es decir, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay una dinámica oscilante entre aquello que todavía no terminó de llegar, entre aquello que no terminó de arribar, o aquello que ya pasó. Aquello que ya pasó o aquello que no termina de arribar. Las pinturas de Bacon van a ver que proceden de esa manera, digamos, son cuerpos que aparentemente no terminan de arribar, no terminan de concretarse, que no terminan de configurarse, de ahí viene la figura, que no terminan de configurarse plenamente, porque son cuerpos abiertos, atravesados por la sensación, o bien cuerpos que ya han pasado, cuerpos que han pasado por determinado espacio y están en un pleno devenir deseante, están en una fuga. Entonces van a ver que esto es muy impresionante, estas observaciones que hace Deleuze respecto de Bacon. Bueno,
Bien, eso en relación con mi material de lectura. Vamos a hacer un poco de análisis de texto ahora. Vamos a ir al texto en sí mismo, a Francis Bacon, Lógica de la Sensación. Como ustedes ven, estamos siguiendo cada uno de los textos de Deleuze por orden cronológico. Arrancamos, cuando, digamos, esto lo digo en relación con cada expresión artística. Arrancamos con qué es la filosofía. Ese no, ese es un texto, uno de los últimos textos de Deleuze. Es el último texto en colaboración con Guattari, y ese lo coloqué primero porque me parece que da un sentido macro del lugar del arte, de los perceptos, los afectos y las sensaciones en la filosofía deleuziana. Pero arrancamos ya con los textos sobre cada expresión estética, arrancamos con Carmelo Bene, Un manifiesto menos, que es del año 79, este es del año 81, es decir, estamos viéndolo año a año para que veamos, esto lo hice también adrede, para que veamos cómo se encabalgan los textos, cómo hay relación entre Bene y Bacon, cómo va a haber relación, van a ver la próxima clase, entre el cine, entre cierto tipo de cine y Bacon, es decir, hay vínculos, ¿no?, progresivos en el acercamiento de Deleuze a la estética o al arte. Bueno, voy a empezar por la página 19, a leer algunos párrafos. Página 19, capítulo 2. Vean lo que dice Deleuze. Dice, la pintura debe arrancar la figura de lo figurativo, esto que decíamos, la figura de lo figurativo. Pero Bacon invoca dos datos que hacen que la pintura antigua no tenga con la figuración o la ilustración la misma relación que la pintura moderna. Por una parte, la foto ha cargado con la función ilustrativa y documental, de modo que la pintura moderna no tiene que cubrir esta función que todavía pertenecía a la antigua. Por otra parte, la pintura antigua estaba aún condicionada por ciertas posibilidades religiosas que le daban un sentido pictórico a la figuración, mientras que la pintura moderna es un juego ateo. Es decir, acá hay dos elementos que son centrales para Deleuze de la pintura moderna, dentro de la cual estaría Bacon, de la pintura antigua. Es decir, no hay necesidad, esto es muy interesante, o con la aparición de la fotografía, ya la fotografía es la posibilidad de reproducción técnica de modo mimético de la imagen. Por lo tanto, no tiene sentido, o por lo menos no tendría tanto sentido, que la pintura reproduzca de manera mimética la realidad, los cuerpos, los objetos, si ya lo podemos hacer técnicamente. Liberada la pintura de esa necesidad de reproducción mimética, la pintura, bueno, va a encontrar o va a buscar diferentes alternativas. Ahí veremos, bueno, el caso de Cézanne, por ejemplo, el impresionismo, el posimpresionismo, que busca un hacer foco, ¿no?, lo que es el puntillismo, digamos, o bien más adelante las abstracciones, o bien, como el caso de Bacon, en el mantenimiento de la figura, pero no una figura mimética, no una figura representativa, sino una figura, como vimos, histerizada, anarquizada, una figura abierta, ¿no? Y por otro lado también el elemento religioso, digamos, ¿no?, que también es perdido, según Deleuze. La pintura moderna, dice, es un juego ateo. Y esto es muy interesante, digamos, porque van a ver que en las obras de Bacon hay pinturas que remiten a lo eclesiástico, hay pinturas de papas. Eh, lo que pasa es que van a ver que son pinturas de papas pervertidas en cierto sentido, que no tienen ningún tipo de afán religioso en este aspecto, ¿no? Por tanto, ese es un elemento importante en primer lugar, ¿no? Segundo elemento, página 29, el cuerpo, la pieza de carne y el espíritu, el devenir animal. Vean lo que dice Deleuze, dice, el cuerpo es la figura, o más bien el material de la figura. No se confundirá sobre todo el material de la figura con la estructura material espacializante que se mantiene al otro lado. El cuerpo es figura, no estructura. A la inversa, la figura, siendo cuerpo, no es rostro y ni siquiera tiene rostro. Tiene una cabeza, porque la cabeza es parte integrante del cuerpo. Esta diferencia entre rostro, ¿no?, es muy importante, entre rostro y cabeza, ¿no? Puede incluso reducirse a la cabeza. Retratista, Bacon, es pintor de cabezas y no de rostros. Hay una gran diferencia entre los dos, porque el rostro es una organización espacial estructurada que recurre a la cabeza, mientras que la cabeza es una dependencia del cuerpo, incluso si es su remate. No es que ella carezca de espíritu, es un espíritu que es cuerpo, solo corporal y vital. Un espíritu animal, es el espíritu animal del hombre. Un espíritu cerdo, espíritu búfalo, espíritu perro, espíritu calvo, ratón. Acá van a ver que esta
ya aparece muy claramente este devenir animal que es propio, desde mi punto de vista y según otros comentaristas, de la filosofía de Deleuze cuando habla del arte. Lo vamos a ver cuando habla de Kafka, lo vamos a ver cuando habla de Melville, digo, el arte tiene que ver con este devenir animal que, ¿por qué el devenir animal? Desde mi punto de vista, bueno, porque es una forma de marcar lo indiscernible respecto de lo humano, es una forma de marcar lo indiferente respecto de lo humano. El arte nos abre a figuras desorganizadas, ¿no? Indiscernibles, ¿no? No orgánicas, atravesadas por la sensación. Deshacer el rostro, encontrar o hacer que surja la cabeza bajo el rostro, ¿no? Las deformaciones por las que pasa el cuerpo son también los trazos animales de la cabeza. Van a ver que en las pinturas de Bacon hay una de las características más impactantes y más perturbadoras, yo diría, es esos rostros que están atravesados por movimientos deformantes, ¿no? Entonces, a eso lo llama Deleuze los trazos animales de la cabeza. No se trata en ningún caso de una correspondencia entre formas animales y formas de rostro. No es que los rostros tomen eh, una imagen mimética de un perro. No es que sea un cuerpo de hombre con una cabeza de perro. No es eso. Van a ver claramente que las pinturas de Bacon no es eso. Eh, Vean lo que dice acá Deleuze. En efecto, el rostro ha perdido su forma al soportar las operaciones de limpia y cepillado que lo desorganizan y que hacen que en un sitio surja una cabeza. Y las marcas o trazos de animalidad no son en absoluto formas animales, o sea, no son formas animales miméticas, sino más bien espíritus que frecuentan las partes limpiadas, que estiran la cabeza, individualizan o cualifican la cabeza sin rostro, ¿no? Este es el elemento, ¿no? Una zona de indiscernibilidad, como dice la página 30, de indecibilidad entre el hombre y el animal. El hombre deviene animal, pero no lo viene a ser sin que el animal al mismo tiempo no se convierta en espíritu, espíritu de hombre, ¿no? Este es el punto central, yo diría, ¿no? Entonces, por un lado, la separación de la cabeza del rostro, ¿no? El rostro está asociado con una visión, y esto recuérdenlo para la próxima clase cuando veamos la imagen en movimiento, el primer tomo del cine, donde Deleuze va a hablar de la rostridad respecto de la imagen afección, ¿no? La imagen afección tiene que ver con cierta idealización, tiene que ver con cierta espiritualización, espiritualidad, con la transmisión de el afecto en el cine. Bueno, ¿por qué en el caso de Bacon hablamos de cabezas y no de rostros? Porque no es un pintor espiritualista, no es un pintor idealista, no es un pintor afectivo, es un pintor pulsional, va a estar cerca, como veremos también respecto al cine, de la imagen pulsión. A diferencia de la imagen afección, la imagen pulsión se va a centrar sobre todo en los cuerpos atravesados por lo instintivo, por el instinto sexual, sobre todo el instinto de alimentación, el instinto de dinero, lo que es la avaricia. En el caso de Bacon es muy palpable entonces esta diferencia entre el rostro, ¿no? Como elemento de organización de los cuerpos y la cabeza como una dependencia del cuerpo, ¿no? Como una dependencia del cuerpo. Entonces esto lo subrayo de manera muy clara. Bien, vamos ahora sí a la página 35. Dice Deleuze lo siguiente, dice, la cabeza pieza de carne es un devenir animal del hombre, y en este devenir todo el cuerpo tiende a escaparse y la figura tiende a juntarse con la estructura material. Ya se ve en el esfuerzo que hace sobre sí misma para pasar por la punta o por el agujero, aún mejor en el estado que adquiere cuando ha pasado dentro del espejo sobre la pared. Salté un párrafo, todo el cuerpo se escapa por la boca que grita. Esto lo vemos en ciertos cuadros de Bacon. Se ve como esto que está marcando acá Deleuze, de todo el cuerpo se escapa por la boca que grita. Es bastante impresionante esas bocas que gritan abiertas. Esto se ve sobre todo en uno de los cuadros sobre un papa, si mal no recuerdo Inocencio, ¿no? Que realmente es muy impactante, ¿no? Que está ilustrado acá, que está ilustrado en el texto. Bien, dice por la boca que grita, por la boca redonda del papa, o de la nodriza, el cuerpo se escapa como por una arteria. Y sin embargo, esa no es la última palabra en la serie de la boca, según Bacon. Bacon sugiere que más allá del grito está la sonrisa, a la cual dice no ha podido acceder. Bien, vamos a pasar ahora entonces a seguir, vamos a pensar un poco más esto de la sensación.
Vimos bien esta diferencia entre figura y figuración, ¿no? Entre rostro y cabeza. Vamos a pensar un poco el tema de la sensación y el tema de la histeria más adelante, que está vinculado, por cierto, al tema de la sensación o de la histéresis. En la página 41, que se llama Pintura y Sensación, dice Deleuze: hay dos maneras de superar la figuración, como leímos, o bien yendo a la forma abstracta o bien hacia la figura. A esta vía de la figura Cézanne le da un nombre sencillo, que es la sensación. O sea, si queremos superar lo ilustrativo figurativo por medio de la figura, nos tenemos que apoyar en la sensación. La figura es la forma sensible relacionada con la sensación, actúa sobre el sistema nervioso. Mientras que la forma abstracta se dirige al cerebro, actúa por mediación del cerebro más cercano al hueso. La sensación es lo contrario de lo fácil y lo acabado, del cliché, pero también de lo sensacional, de lo espontáneo. La sensación tiene una cara vuelta hacia el sujeto, el sistema nervioso, el movimiento vital, el instinto, el temperamento, todo un vocabulario común al naturalismo y a Cézanne. Y una cara vuelta hacia el objeto, el hecho, el lugar, el acontecimiento. O más bien no tiene del todo caras. En las dos cosas indisolublemente es el ser en el mundo, como dicen los fenomenólogos, a la vez devengo en la sensación y algo ocurre por la sensación, lo uno por lo otro, lo uno en lo otro. Esto es muy importante, ¿no? Devengo en la sensación, hay un proceso de devenir que ocurre en la sensación y a la vez algo ocurre por la sensación. Devengo en la sensación y algo ocurre por la sensación. Entonces, el desafío de pintores como Bacon o como Cézanne es pintar esta dinámica, ¿no? Pintar la sensación, pintar un devenir. ¿Cómo se pinta un devenir? ¿Cómo se pinta ese proceso en el cual yo devengo algo y algo ocurre en el devenir? Bueno, una respuesta a eso será Bacon. ¿Cómo pintar un devenir? La respuesta será Bacon. O Cézanne, porque acá Cézanne también está colocado por Deleuze como un caso, ¿no? Vean lo que dice la página 42. Dice: siendo espectador no experimento la sensación, sino entrando en el cuadro, accediendo a la unidad de lo sintiente y de lo sentido. La lección de Cézanne, más allá de los impresionistas: la sensación no está en el juego libre o desencarnado de la luz y el color, impresiones. Al contrario, está en el cuerpo, aunque fuere el cuerpo de una manzana. Está en el cuerpo. El color está en el cuerpo. La sensación está en el cuerpo y no en los aires. Por eso tenemos que pintar cuerpos para pintar la sensación. Ahora, son cuerpos particulares, son cuerpos anarquizados, son cuerpos precisamente insertos en un proceso de devenir. Un cuerpo inserto en un proceso de devenir no es un cuerpo figurativo, representativo, mimético, que sería un cuerpo cerrado sobre sí. Página 46, ampliando esta cuestión de la sensación. Vean lo que dice. Ahora bien, dice: no hay sentimientos en Bacon, nada más que afectos, es decir, sensaciones e instintos, ¿no? No hay sentimientos. Hay que diferenciar un sentimiento o un afecto, tal vez, de la sensación o el instinto, según la fórmula del naturalismo. Esto recuérdenlo, la próxima clase, cuando veamos la imagen pulsión, van a ver que la imagen pulsión en el cine, para Deleuze, es la imagen que privilegia la estética naturalista. Por ejemplo, Émile Zola, la literatura de Émile Zola, literatura naturalista, o el cine de Luis Buñuel, o el cine de Erich von Stroheim, son diferentes obras que van a sentarse en el naturalismo, y el naturalismo es un tipo de arte que se constituye a partir de lo instintivo y de la pulsión, no del sentimiento. No hay sentimiento, hay pulsión o instinto. El sentimiento va a ser propio del rostro, de la afección, va a ser propio de una visión espiritual, afectiva. No es el caso de Bacon. Dice: y la sensación es quien determina el instinto en tal o cual momento. Así como el instinto es el paso de una sensación a otra, la búsqueda de la mejor sensación, no la más agradable, sino la que descubre la carne en tal o cual momento de su descanso, de su contracción o de su dilatación. Vean, esto es interesante cuando veamos a Beckett más adelante. En la página 47 va a asociar Bacon con Beckett. Dice Deleuze, dice: pero es justamente el carácter de esa pequeña vuelta
lo que nos puede instruir acerca del estatuto del movimiento, según Bacon. Nunca han estado más próximos Bacon y Beckett, y es una pequeña vuelta a la manera de los paseos de los personajes de Beckett que se desplazan, también ellos dando tumbos sin dejar su redondel o su paralelepípedo. Es el paseo del niño paralítico y su madre cosidos a ganchillo al borde de la balaustrada en una curiosa carrera de obstáculos. Es decir, esta idea de los personajes de Beckett, muy propia, por ejemplo, digamos, de obras como Esperando a Godot, por ejemplo, donde los personajes están todo el tiempo dando vueltas en esos paseos prácticamente sin sentido. Bueno, esas formas de desplazamiento, esos movimientos, esos desplazamientos, es algo que Deleuze ve vinculado con el movimiento de los cuerpos en Bacon, ¿no? Bien, vamos a la histeria. Vamos a la histeria, ampliar un poco más este concepto de histéresis o histeria en Bacon, según Deleuze. Dice, más allá, en la página 51, dice, más allá del organismo, pero también como límite del cuerpo vivido, hay esto que Artaud ha descubierto y nombrado cuerpos sin órganos. Artaud y la noción de cuerpos sin órganos aparece fuertemente en el Antiedipo, sobre todo, ¿no? El cuerpo es el cuerpo, dice, el cuerpo es el cuerpo, está solo y no precisa órganos. El cuerpo nunca es nunca un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo. Es una cita de Artaud esta, ¿no? El cuerpo sin órganos se opone menos a los órganos que a esa organización de los órganos que se llama organismo. Es un cuerpo intenso, intensivo. Esto es importante entenderlo para no caer en, eh, en aproximaciones erróneas al concepto de cuerpo sin órganos. Subrayo esto, leo de nuevo. El cuerpo sin órganos se opone menos a los órganos que a esa organización de los órganos que se llama organismo. Cuerpo sin órganos no es cuerpo sin organismos, es un cuerpo desorganizado, es un cuerpo que se opone al organismo, ¿sí? A una lógica organizada, no al órgano. ¿Sí? Esto es importante remarcarlo para comprenderlo. Dice, es un cuerpo intenso e intensivo. Está recorrido por una onda que traza en el cuerpo niveles umbrales según las variaciones de su amplitud. Así pues, el cuerpo no tiene órganos, pero sí umbrales o niveles. De manera que la sensación no es cualitativa ni está cualificada, no tiene más que una realidad intensiva que ya no determina en ella datos representativos sino variaciones alotrópicas. La sensación es vibración. Eh, bien, vean por ejemplo acá en la página 52 algunos ejemplos. Dice, esto acá está citando, hay una cita, me parece, sí, vean lo que dice, no boca, no lengua, no dientes, no laringe, no esófago, no estómago, no vientre, no ano, toda una vida anorgánica porque el organismo no es la vida, la aprisiona, el organismo aprisiona la vida. El cuerpo está perfectamente vivo y con todo no es orgánico. También la sensación, cuando alcanza el cuerpo a través del organismo, adopta un paso excesivo y espasmódico. Rompe los límites de la actividad orgánica. En plena carne es directamente llevada sobre la onda nerviosa o la emoción vital. Se puede pensar que Bacon encuentra Artaud en muchos puntos. Acá tenemos otra correlación, así como Bacon-Beckett, Bacon-Cézanne, Bacon-Artaud. La figura es precisamente el cuerpo sin órganos, deshacer el organismo en provecho del cuerpo, el rostro en provecho de la cabeza, ¿no? Cabeza y no rostro. Cuerpo y no organismo. El cuerpo sin órganos es carne y nervio. Lo recorre una onda que traza en él niveles. La sensación es como el encuentro de la onda con fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Atletismo afectivo, grito, soplido. Bueno, y sigue. En la página siguiente, la página 53, bueno, acá está esto que yo un poco les mencioné de la droga, la esquizofrenia, el sadomasoquismo. Leo brevemente, dice, hay en la vida muchas aproximaciones ambiguas al cuerpo sin órganos, a este cuerpo en devenir no organizado, el alcohol, la droga, la esquizofrenia, el sadomasoquismo, pero ¿puede la realidad viviente de ese cuerpo recibir el nombre de histeria? ¿Y en qué sentido? Acá está la histeria. Una onda de amplitud variable recorre el cuerpo sin órganos, traza en las zonas niveles según las variaciones de su amplitud. Una sensación aparece con el encuentro
de la onda en tal nivel y de fuerzas exteriores. Así pues, un órgano estará determinado por este encuentro, pero un órgano provisional que solo dura lo que duran el paso de la onda y la acción de la fuerza y que se desplazará para posarse en otra parte. Es decir, esto es importante. La histeria, en tanto, la posibilidad de un desplazamiento o de una variación del órgano, no un órgano determinado, como leímos, sino un órgano sometido a estas fuerzas exteriores, ¿no? Acá está el tema de la histéresis que quiero leerles a ver cómo lo plantea bien Deleuze, ¿no? En la página 55 aparece este tema de la histéresis, ¿no? Dice, pero el cuerpo sin órganos lo advierte. Si se observa la serie completa sin órganos, con órgano indeterminado polivalente, con órganos temporales y transitorios, lo que en tal nivel es boca se convierte en ano en tal otro, o en el mismo nivel bajo la acción de otras fuerzas. Es decir, son órganos, o son cavidades del cuerpo que pueden mutar en su función. Es la cualidad plástica, ¿no? Es decir, que no hay una función específica para cada órgano, como dice acá, lo que en un nivel puede ser boca, en otro ano. Ahora bien, esta serie completa es la realidad histérica del cuerpo. Si nos remitimos al cuadro de la histeria tal como se forma en el siglo XIX, en la psiquiatría y en otros lugares, encontramos cierto número de caracteres que no dejan de animar los cuerpos de Bacon. Y en primer lugar, las célebres contracturas y parálisis, las hiperestesias o las anestesias asociadas o alternantes, unas veces fijas y otras veces migratorias, según el paso de la onda nerviosa, según las zonas que invista o de las que se retire. Después los fenómenos de precipitación y de adelantamiento, y al contrario de retraso, histéresis, de ya tarde, según las oscilaciones de la onda adelantada o retrasada. Además, salté un párrafo, dice, este cuerpo sin órganos y estos cuerpos transitorios, estos órganos transitorios serán vistos en fenómenos de autoescopia interna o interna. Esto ya no es mi cabeza, pero me siento en una cabeza. Veo y me veo en una cabeza. Quiero marcar este tema de la histeria. Por un lado, vean lo que dice. La noción de histeria o de histéresis como retraso de ya tarde, según las oscilaciones de la onda adelantada o retrasada. Es decir, serían cuerpos sometidos a temporalidades oscilantes que hacen variar los órganos, que modifican las funciones de los órganos. A eso se refiere sobre todo con cuerpo histerizado, ¿no? O sea, digamos, uno podría plantearlo así, yo creo, digamos, esta es mi lectura, ¿no? Que la posibilidad de representación, o la posibilidad no de representación, que es una palabra que no usa Deleuze, o la posibilidad de pintar la sensación, según Bacon, por ejemplo, tiene una condición que es la histeria, ¿no? O sea, para pintar la sensación tenemos que dar cuenta de este proceso de histerización o de histéresis, ¿no? ¿Por qué? Porque implica pintar un cuerpo en proceso de devenir, y un cuerpo en proceso de devenir es un cuerpo sometido o inserto en la lógica de la histéresis, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir leyendo ya los últimos párrafos. A ver, en la página 65 dice, en este sentido es como los problemas de Bacon son efectivamente de deformación y no de transformación. Son dos categorías muy diferentes. La transformación de la forma puede ser abstracta o dinámica, pero la deformación es siempre la del cuerpo y es estática. Se hace sin moverse del sitio. Subordina el movimiento a la fuerza, pero también lo abstracto a la figura. Cuando una fuerza se ejerce sobre una parte limpiada, no alumbra una forma abstracta. Tampoco combina dinámicamente formas sensibles. Por el contrario, hace de esta zona una zona de indiscernibilidad común a muchas formas, irreductible tanto a unas como a otras. Y líneas de fuga que ella hace que pasen se escapan de toda forma por su nitidez misma, por su precisión deformante. Entonces vean esta diferencia conceptual que hace Deleuze de deformación y transformación. Dice, la transformación de la forma puede ser abstracta o dinámica. Abstracta o dinámica. Pero la deformación es siempre de un cuerpo y es siempre estática. Subordina el movimiento a la fuerza. A Deleuze le va a interesar más la deformación que la transformación. La transformación es, bueno, sí, es la transformación de un cuerpo, sea
desde el punto de vista de la abstracción, desde el punto de vista de la dinamis. La deformación es siempre de un cuerpo, deforma, ¿no? Deforma. Implica cierta desfiguración, digamos, pero es estática. ¿Por qué? Porque subordina el movimiento a la fuerza, ¿no? A una fuerza. Y eso lo vemos muy bien en las pinturas de Bacon, que son pinturas deformadas, más que transformadas, porque la transformación, a ver, ¿qué es transformar? Es que se pase de una forma a otra. Básicamente es pasar de una forma determinada a otra forma determinada. No sé, supongamos, yo soy un hombre y me transformo en un perro. Son dos formas, hombre y perro son dos formas determinadas, claras. Eso no es Bacon. Bacon tenemos deformación. Deformación no hay el pasaje de una forma nítida a otra forma nítida. Tenemos en todo caso, como dice acá, la subordinación del movimiento a una fuerza que la atraviesa. Y eso es un poco la histéresis, ¿no? Bien, vamos a la página 101. Me gusta porque acá, en el capítulo que se llama el diagrama, está la definición del acto de pintar. Dice, ¿en qué consiste ese acto de pintar? Bacon lo define así: hacer marcas al azar, trazos, líneas, limpiar, barrer o fregar puntos o zonas. Manchas, color, tirar la pintura bajo ángulos y a velocidades diversas. Ahora bien, este acto o estos actos suponen que ya haya sobre el lienzo, como en la cabeza del pintor, datos figurativos más o menos virtuales, más o menos actuales. Entonces, pintar es marcar al azar, dice, hacer marcas, perdón, al azar, trazos, líneas, limpiar, barrer o fregar puntos o zonas, tirar la pintura bajo ángulos y a velocidades diversas. Importa mucho este tema de las velocidades, ¿no? Este tema de las velocidades es un tema que le va a importar sustancialmente digamos, a Deleuze, ¿no? Bueno, y vamos ya a los últimos dos párrafos, porque no quiero excederme, llevamos 47 minutos, no quiero que sea muy larga la clase. Dice, el arte bárbaro desborda, la página 130, desborda la representación orgánica de dos maneras, ya sea por la masa del cuerpo en movimiento, ya sea por la velocidad y el cambio de dirección de la línea plena. Boehringer, acá está haciendo alusión a un autor que es Boehringer. Boehringer es quien crea, acá en la nota pie de página lo plantea él, es quien crea la palabra expresionismo, y tiene un texto que es el arte gótico. Acá van a ver ya que hay algunas, incluso ya en este texto de Bacon, hay de forma larvada algo que vamos a ver cuando analicemos el texto del pliegue sobre Leibniz y el barroco, ¿no? A Deleuze le interesa, como le interesan estos cuerpos plegados, estos cuerpos, como bien dice acá, desbordados de la representación orgánica, no dejan de ser cuerpos barrocos, estos cuerpos desbordados orgánicos. Pero ya van a ver que en germen se encuentra también lo que veremos más adelante en el pliegue. Dice, Boehringer ha encontrado la fórmula de esa línea frenética, es una vida, pero la vida más extravagante y más intensa, una vitalidad no orgánica. Una vitalidad no orgánica. Esa frase me parece una frase central, una vitalidad no orgánica. Así podemos definir un poco a la pintura de Bacon. Bueno, y la última frase, el último párrafo que leemos y analizamos, en la página 161 hacia el final, dice Deleuze. De aquí el programa de Bacon, producir la semejanza con medios no semejantes. Y cuando Bacon busca invocar una fórmula muy general, apta para expresar el diagrama y su acción de enturbiamiento, de limpia, puede proponer una fórmula lineal, tanto como colorista, una fórmula trazo, tanto como una fórmula mancha, una fórmula distancia, como una fórmula color. Se enturbiarán las líneas figurativas prolongándolas, plumeándolas, es decir, induciendo entre ellas nuevas distancias, nuevas relaciones, de donde saldrá la semejanza no figurativa. Ves de repente a través del diagrama que la boca puede ir de un extremo a otro del rostro. Hay una línea diagramática, la del desierto de distancia, lo mismo que hay una mancha diagramática, la del gris color. Bueno, este elemento del diagrama, este concepto de diagrama, es un concepto que Deleuze va a tomar de Foucault, ¿no? Foucault emplea esta noción de diagrama en Vigilar y Castigar, la emplea muy pocas veces, ¿no? ¿Y qué es un diagrama? Bueno, un diagrama es
para definirlo de alguna manera, es algo así como un, eh, un- una suerte de plano, ¿no? A ver, para que ustedes tengan una idea, y voy a recurrir para explicarlo un concepto de Foucault. Foucault diferencia entre diagrama y dispositivo. ¿Mm? Un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo disciplinario es la prisión, ¿no? La prisión concreta, donde hay presos. Bueno, ¿qué es un dispositivo? Es una red de relación de elementos discursivos y no discursivos, que implica una arquitectura, una disposición en el espacio. Bueno, la prisión es un dispositivo. Ahora, la prisión tiene su modelo en un diagrama. ¿Cuál es el diagrama? El panóptico. ¿Qué es el panóptico? Bueno, es el modelo ideal de un diagrama. Es el modelo ideal, perdón, de un dispositivo. Sería como el plano, ¿no? Acá está empleando el concepto de diagrama. Dice Deleuze, Bacon busca producir la semejanza con medios no semejantes. Dice después, cuando Bacon busca evocar una fórmula muy general apta para expresar el diagrama y su acción de enturbamiento de limpia, puede proponer una fórmula lineal tanto como colorista. Es decir, lo que está diciendo es que en Bacon no hay, desde mi punto de vista, no hay, es decir, está buscando enturbiar o construir diagramas o construir planos ideales a partir de medios no semejantes o a partir de elementos heterogéneos, ¿no? Eh, Vean lo que dice más adelante. Dice en la página 161. Es preciso que el diagrama permanezca localizado en el espacio y en el tiempo, y no tiene que ganar todo el cuadro. Eso sería batiburrillo. Se recaería en un gris de la indiferencia. En efecto, siendo el mismo una catástrofe, el diagrama no debe producir catástrofe. ¿Mm? Siendo el mismo una zona de enturbiamientos, no debe enturbiar todo el cuadro. Siendo mezcla, no debe mezclar los colores, sino romper los tonos. Lo esencial del diagrama es que se hace para que algo salga de él y fracasa si de él no sale nada. Esta es la definición más puntual. O sea, el diagrama es la condición de posibilidad para que algo salga de él y fracasa si no sale nada. Entonces podemos ver que las pinturas de Bacon son diagramáticas en ese sentido. O sea, bueno, son diagramas de donde surgen figuras deformadas, figuras sometidas a este proceso de histéresis, ¿no? Bueno, voy a cortar acá porque vamos ya a 52 minutos, nos pasamos, trato de no llegar a 50. Pero bueno, como pueden ver, es importante Bacon, es un autor importante, y me parece también importante, ¿por qué? Porque como ya les fui trazando a lo largo de la clase, está en germen cosas que vamos a ver. La próxima clase, cuando veamos cine, la primera clase de cine, cosas que ya están acá. Cuando veamos literatura, cuando veamos Sacher-Masoch, cuando veamos... Sacher-Masoch en verdad igual es un texto anterior, ¿no? Es un texto de los 70, pero bueno, que continúa también desarrollando. Cuando veamos la cuestión de la literatura inglesa, cuando veamos a Beckett, ya aparece acá. Entonces digo, me parece a mí que uno de los textos centrales, no sé si el más importante, porque los de cine también son muy importantes, pero me parece que si uno tiene que colocar dos pilares en la reflexión estética deleuziana, bueno, uno sería este de Bacon y otro sería los dos tomos de cine que los veremos en la próxima y la otra clase, digamos, ¿no? Bueno, con esto cerramos. Obviamente, si tienen dudas, a medida que lean el texto, me contactan, obviamente, al foro interactivo y ahí estamos para responder todas sus consultas. Eh, Así que bueno, seguimos la próxima clase, como les decía, con el primer tomo de Cine 1, la imagen movimiento. Así que quedamos la próxima clase. Un fuerte abrazo a todos y a todas.